Hola jóvenes, en este día vamos a empezar con el tema de el campo formativo de lenguajes y lo vamos a desarrollar de tal manera que podamos eh, ver qué es lo que contiene, pero ya de manera más desglosada para poder desarrollar nuestros planes de estudio, ¿verdad? Para poder implementarlo. Bueno, lo que es el campo formativo de lenguajes eh, nos dice que dentro del plan de estudios 2022, que es el que estamos iniciando, este campo formativo vincula todos los procesos graduales de aprendizaje del español, como es el idioma que tenemos materno, las lenguas indígenas, que también existen varias lenguas indígenas en nuestro país, lenguajes artísticos, ¿verdad? Como puede ser la lectura de las notas o la expresión en el arte, en la pintura, y también el inglés. Asimismo, en el caso de las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, la lengua de señas mexicanas. Ahora, los lenguajes son herramientas para satisfacer diversas necesidades e intereses. Son construcciones sociales dinámicas que contribuyen al desarrollo cognitivo, del conocimiento emocional también, y valorar. Al utilizarlo las personas entre sí, es decir, para relacionarse consigo mismos y con el mundo que los rodea. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de este campo formativo? El objetivo de aprendizaje del campo formativo de lenguajes eh, se aborda a través de su empleo reflexivo. Esto es las prácticas sociales de los lenguajes, considerando procesos graduales de acuerdo con las características, edad, contexto y desarrollo de niñas y adolescentes. Ahora, ¿a qué se refiere con las prácticas sociales de los lenguajes? Bueno, es la manera en que el ser humano se comunica, ¿no? Unos con otros. Y es un proceso gradual porque desde que el niño nace va aprendiendo gradualmente lo que es el proceso del habla. Así que esto depende mucho de la edad del niño, del contexto donde se dé y también de su desarrollo. Es bien curioso, pero por ejemplo en la iglesia tengo un niño que tiene ya 4 años, acaba de cumplir y no habla. O sea, solamente dice ciertas palabras. Pero es curioso, su contexto en donde vive él, su mamá no le habla, solamente grita y es triste, ¿verdad? Como a veces la falta de comunicación que existe entre los padres con los hijos, pues les afecta en gran manera. Otro aspecto es que no se ha vinculado con otros niños de su edad, solamente su hermanita mayor y la bebé. Entonces el niño en sí, lo que es ese lenguaje, ese aprendizaje, no se ha desarrollado por el entorno donde vive. ¿Cuáles son las finalidades de este campo? Bueno, este campo está orientado a que las niñas y niños y adolescentes adquieran y desarrollen de manera gradual, razonada, vivencial y consciente desde preescolar hasta el término de la educación secundaria un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades. ¿Para qué? Bueno, estamos pensando desde la cuna, ¿no? Los peques llegan a los 3 meses a las guarderías, a las estancias infantiles. Ahora, todo este proceso se supone que debe de darse desde la etapa lactante, cuando el niño entra a la guardería, hasta que termina la secundaria. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, uno, participar en las prácticas sociales de los diversos ámbitos de la vida social de sus comunidades, que valoren positivamente tanto las lenguas propias de su comunidad como cualquier otra, hablando de los chicos que viven en comunidades indígenas. Hagan uso reflexivo y crítico de las tecnologías digitales para fines comunicativos de información y recreación, es decir, a través de las redes sociales incluso se pueden llegar a comunicar. Tristemente no se usa correctamente el lenguaje, ya no escriben correctamente, usan muchas palabras como cortadas para escribir. Por ejemplo, que le ponen K de kilo. ¿Okay? También otro de los aspectos es desarrollar un gusto selectivo por textos literarios de su interés, es decir, fomentar la lectura, que posean tanto las y los estudiantes monolingües como bilingües un conocimiento comunicativo al menos elemental de otra lengua nacional o extranjera. También que utilizan ampliamente una o más lenguas, sean capaces de conversar en situaciones formales e informales, reflexiones sobre la veracidad de la información que circula en distintos medios, es decir,
que el alumno sea reflexivo, no solamente un alumno pasivo que esté recibiendo, sino al mismo tiempo también pueda compartir sus ideas, que narren experiencias y acontecimientos, expongan información y pensamientos propios y argumenten sobre formas de entender algo y sobre opciones de actuación. Aprecian distintos lenguajes que se despliegan en diferentes manifestaciones culturales y artísticas y reflexionen sobre los recursos gramaticales, retóricos, expresivos y artísticos de las lenguas con las que interactúan. Entre ellas, pues, obviamente, nuestra lengua materna, que es el español. ¿Cuáles son las especificidades del campo formativo? A ver, especificaciones de lenguajes para la fase 1 de educación inicial. Acuérdate que la fase 1 es la fase de educación inicial. Las formas de comunicación verbal en la primera infancia aparecen con la voz de la madre, del padre y de las cuidadoras y de los demás, ¿verdad? Cuidadores que están a cargo del bebé. Pueden ser los abuelos también. Los lenguajes involucran las experiencias artísticas en sus diversas modalidades. Niñas y niños están preparados para participar en interacción con todos ellos. La danza, el canto, la literatura, el dibujo, la pintura, los títeres, el teatro y la música. Todo esto es parte del desarrollo del lenguaje en el pequeño. ¿Cuáles son las orientaciones didácticas? Bueno, tenemos 3. Generar y promover situaciones que permitan a niños y niñas leer el mundo y describirlo con todos los sentidos. Acercar a los niños y a las niñas a la lectura de los libros a través de sus relatos, sus ilustraciones y sus ritmos, en el caso de la música. Promover experiencias con la lectura en voz alta, las palabras, los ritmos literarios y con las creaciones artísticas que propicien en las niñas y los niños nuevas formas de entender el mundo y describirlo, porque estamos hablando sobre lenguaje. Ahora, ¿cuáles son las especificidades? Esta palabra está rara, especificidades o especificaciones del campo formativo de lenguajes para la fase 2. Y sí está así en el plan de estudios, lo pueden checar. En la fase 2 es la fase de preescolar de 3 a 6 años, acuérdense de eso. ¿Qué es lo que se propone? Bueno, se busca que niños y niñas desarrollen y amplíen sus posibilidades para usar diversos lenguajes en distintos contextos y situaciones cotidianas, ya sea para comunicarse, interactuar y compartir, así como para expresar sus ideas, emociones, gustos, opiniones, pensamientos y saberes, a la vez que interpretan los de otras personas. ¿Por qué? Porque en esta fase ya los niños ya hablan. Estamos hablando de un niño de 3 años, entonces él ya puede comunicarse, ya puede expresar lo que siente, puede emitir sus emociones, ¿verdad? Si está enojado, si está contento. También al mismo tiempo lo que otras personas le digan o cómo se expresen, el niño lo va a entender perfectamente. ¿Okay? ¿Y cuáles son las orientaciones didácticas de la fase 2, que es la fase de 3 a 6 años? Generar oportunidades intencionadas y espontáneas que reten a niños y niñas a usar los lenguajes en las que integren más de uno en situaciones de juego y aprendizaje. Propiciar que combinen diversos elementos y recursos al expresarse y comunicarse, y también crear momentos para la libre expresión, fomentando la creatividad. En sí, estas son las 2 fases que trabajamos como educadoras o como puericulturistas. La fase 1, que es de los 3 a los 18 meses, la fase 2, que es de los 3 años, ¿verdad? De los 3 meses a los 36 y de los 3 años, que son 36 meses, hasta los 6 años, que es la edad de preescolar. Con esto terminamos lo que es el campo formativo de lenguajes.